Vamos a leer en nuestras Biblias una escritura en el libro de Hebreos, capítulo 1. Dios bendiga a nuestro hermano Fernando, el pastor local. Él me invitó y bueno, estoy contento de recibir esa invitación. Le decía yo que ya estoy viejo y ya estoy quedando obsoleto y pues ya casi no hay invitaciones. Ahora los jóvenes son los que están introduciéndose y pues que Dios los bendiga y que sigan adelante trabajando. Ya nuestro tiempo está yendo de salida, así que esperamos que el Señor nos ayude. Amén. El Señor nos ha concedido ser vecinos con ustedes y ser buenos amigos. Gracias al Señor. Y bueno, yo les aprecio, les amo en el Señor y por eso estoy aquí con el hermano Fernando respecto a la palabra del Señor. Ha habido una buena relación, un buen compañerismo y bueno, yo lo he respetado y él me ha respetado. Y bueno, el Señor nos ha enseñado cómo trabajar y cómo atendernos, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que vamos a leer la palabra del Señor y esto es el eje, la palabra del Señor es el eje, ¿verdad?, alrededor de lo cual nosotros giramos. Dice la palabra del Señor, ¿estamos listos? Dice Dios habiendo hablado, Hebreos 1:1, ¿estamos ahí? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Está diciendo de hablar muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. ¿Ven? Indicándonos que de muchas maneras Él nos habla y en muchos tiempos, siempre. Amén. Muy bien. Dice, gloria al Señor, a los padres, ven, por los profetas, ven, gloria al Señor, Él hablando de muchas maneras. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien, dice, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Por el Hijo hizo el universo. El cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, gloria al Señor. Si nosotros usamos este canal del Espíritu, de la imaginación, nos damos cuenta que Pablo está colocando al Señor siendo todo. Amén. Bendito es el Señor. Y la imagen misma de su sustancia, y quien, dice, sustenta, alimenta, sostiene, mantiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Amén, gloria al Señor. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. El Señor es todo, el Señor es todo. Quisiera poder profundizar o quedarme quieto y pensar en estos versículos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Hemos leído tu palabra y es por eso que estamos aquí, Señor, porque nos gusta tu palabra y es la que nos ayuda. Bendecimos tu nombre. Te rogamos que perdones nuestras múltiples fallas, que borres nuestras culpas con tu sangre, nuestros muchos pecados, Señor. Te suplicamos tu gran bendición. Bendícenos en el alma con tu palabra. Ayúdanos a atenderte en esta palabra. Y tú danos esta palabra que es para nosotros.
te suplicamos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, un saludo en el Señor. Y quiero decirles algunas cosas, algunas palabras breves. Gloria al Señor. A nosotros se nos fue dicho que si nosotros vamos a volver a Dios es porque nosotros vinimos de Dios. Que nadie que no haya estado en Dios antes puede volver a Dios. Porque todo tiene que volver a su origen. Amén. Todo tiene que volver a su origen. Amén. La Escritura nos dice aquí y en otras partes que el Señor creó el cielo y la tierra y que Él puso la simiente por su palabra en la tierra y Él dijo que toda simiente al producirlo hiciera conforme a su género. Pero la tierra estaba inundada con agua y, ¿por qué no?, tinieblas también. Y la simiente no podía cumplir el mandamiento de esta palabra. No podía, no había manera. La tierra estaba inundada y en tinieblas, pero allí estaba la simiente en la tierra. La palabra la había producido ahí. Entonces dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía, pero había una orden, una palabra que tenía que producir. El Señor mismo hizo a un lado este caos. Amén. Él separó la luz de las tinieblas y el agua y lo seco. Y al venir la luz, la tierra tenía la simiente que el Señor había producido por su palabra. Amén. Y la simiente tenía una orden de dar según su género. Y entonces la simiente empezó a brotar porque Dios permitió que la luz del sol pegara en la tierra. Y la tierra produjo hierba verde. Y efectivamente, como el Señor dijo, así produjo, según la simiente que estuviera ahí. Amén. Y así fue también con los animales. Cada animal produjo según su género. ¿Ven? Cada animal produjo de acuerdo a su género. ¿Ven? Pero Satanás en el cielo estaba queriendo competirle a Dios en su reino y fue echado por los ángeles fieles, fue echado a la tierra. Ya no se halló el lugar, dice la palabra de Dios, para él allí, y él vino a la tierra. La Escritura nos lo dice. Y él llegó aquí donde estaba este Edén, y él miró cómo estaba todo bonito y él quiso establecer también su Edén, y él empezó a trabajar, y sabemos cómo. Él es astuto, y citando la Escritura engañó a Eva, la sedujo, y por cuanto era el diablo mismo, en la serpiente, y entonces él le engendró un hijo a Eva y tenía que sujetarse a la palabra, a la orden del Señor, que cada simiente produzca según su género, y produjo un renegado. Y Dios lo permitió porque esa era su palabra. Un hombre malvado. Y luego Caín produjo igual, y así se vino. ¿Ven? Pero esa palabra que un día dijo Osea, prosiguió. Amén. Y cuando Dios
vino igual como la serpiente produciendo su simiente. Dios vino produciendo su simiente. Gloria al Señor, a mí me gusta eso. Y Pablo dice que cada vez que esta simiente venía, gloria al Señor, el tiempo no importa, Dios le hablaba a su simiente. Amén. Dios le hablaba a su simiente. Dios le habló a Abel, Dios le habló a Set, Dios le habló a toda su simiente. Todo el tiempo Dios le hablaba a su simiente. Amén. Gloria al Señor. ¿No les gusta eso? A mí me emociona, hermano. A mí me emociona que Él nunca dejó a su simiente sin palabra, sin hablarle. A su simiente. En el libro de San Juan encontramos a Jesús diciendo, capítulo 17, me los diste porque eran tuyos. Amén. Ellos aceptaron esta palabra porque son tuyos. Amén. Yo les he dado esta palabra y ellos la han recibido. Amén. Eso se pudo haber dicho todo el tiempo, porque Él era la palabra hecha carne. Y Él siempre fue a la simiente. Amén. ¿Y por qué Dios ha venido en este tiempo tan terrible? ¿Por qué Él ha venido, gloria al Señor, y nos ha traído su palabra? ¿Ven? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque nosotros estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y así como Él vino a través de todos los tiempos hablando su palabra a su simiente, quiero decirles que Él siempre le dio su palabra a su simiente. El profeta dice en alguna parte, dice, con uno de sus hijos que esté en algún lugar, siendo el único, Dios está obligado a llevarle su palabra. Amén. Dijo el Señor, ellos vinieron a mí porque tú los trajiste, porque eran tuyos. Amén. Dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos del Señor, hijos de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Una de las cosas que nos gusta y nos alegra es que siempre Dios nos da su palabra. Como simiente de Dios. Como simiente contraria no nos gusta, nos choca. Dijo Caín, me voy a ir lejos. Dijo, esta palabra es dura, esta palabra. No, esto ¿quién lo puede soportar? Me voy lejos. Efectivamente la palabra es dura, pero la simiente dice, ¿pero a dónde voy? Es dura, pero ¿a dónde voy? No puedo ir, tengo que estar aquí porque esta es tu palabra. Mientras que la otra simiente se cansa, se aburre y explota y se larga. ¿Ven? Gloria al Señor. Pero aquí dice la Escritura, voy a referirme a otra Escritura. En Efesios, en los primeros versículos 9 o 10, dice la Escritura, el apóstol Pablo, que Dios tiene un propósito y tiene un plan. Y es cuando la dispensación del tiempo se cumpla, cuando el tiempo se acabe, de reunir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, reunirlas en Cristo Jesús. La Escritura nos muestra enfáticamente, gloria al Señor, qué tiempo es. Cuando el Señor mismo descendería del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarían primero, luego los que estén vivos se reunirían con los resucitados y en una transformación, y entonces subir a casa en un rapto. De reunir todas las cosas, las que están en el cielo con las que están en la tierra. ¿Saben cuáles son esas cosas? El venti, ese bafle, ese teclado, son esas cosas. ¿Cuáles son las cosas? Los hijos, el pueblo, los redimidos. Amén. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, bendito es el nombre del Señor.
Dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? El profeta dice que la traducción correcta es no por Jesucristo, por su Hijo, sino en Dios en. Y aquí la palabra de su poder es la palabra de su potencia, porque además de potencia no hay más. La traducción correcta es potencia. Entonces, aquí les va. Si a usted ya le tienen hasta aquí con la pura palabra, me suena a que su simiente no es muy buena. Ya le cansó su palabra, y que pura palabra, mientras a la simiente no le cansa, porque eso es lo que sustenta, eso es lo que sostiene, eso es lo que mantiene a la simiente. Amén. Aquí lo dice, con el poder, con la palabra de su potencia, sustenta todas las cosas. Cada hijo de Dios ha sido sostenido, ha sido sustentado, inyectado con la vida por la palabra, de muchas maneras y en muchas maneras, de una y de otra manera. Dios siempre cuida de los suyos y en todo tiempo. ¿Dicen amén? ¿Cómo puede cansar, hermano? ¿Cómo puede cansar? Si esto es lo que sustenta. Pero ya cámbiele, ¿no? ¿Qué les parece si suspendemos los cultos? Porque pura palabra y pura palabra y pura palabra. Dios tenga misericordia. Uno puede estar tan revolcado, pero esta palabra todavía da vida. Sí, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, en todo tiempo, gloria al Señor. Quiero leerles algo aquí. Bendito es el nombre del Señor. Hoy, tan confundidos sobre la evidencia del Espíritu Santo y así sucesivamente, Satanás puede personificar cualquier clase de don que Dios tiene, pero él no puede traer esa palabra, palabra por palabra. Amén. A usted que ya le cansó pura palabra, y que pura palabra, y que pura palabra, Dios nunca va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es inmutable, no se puede. Siempre será lo mismo porque así es Dios. El profeta dice acerca de aquel abismo, ¿cómo se llama? No abismo, esa cosa donde hay muchos caminos, laberinto. ¿Se acuerdan del laberinto que habla el hermano Orane y aquel hombre que expresa eso? Y dice que este mundo religioso es un laberinto, con muchos caminos y ninguno llevan a ningún lado. ¿Ven? Y entonces alguien dijo que allí hacía falta una cosa. ¿Ven? Y alguien dijo, y la cosa necesaria en ese laberinto es Cristo. ¿Y saben quién es Cristo? Es la palabra. Amén. Por si ya le cayó pesado. La única alternativa para salir de ese laberinto es Cristo, la palabra. Y la cosa necesaria fue llamado Cristo. Amén. No importa los dones y cosas así, no. Lo que importa es la palabra por palabra. Sin un don, palabra por palabra. Pero ya me hartó y aquí no veo ningún don. Es palabra por palabra. Si esto te molesta, pues lástima. Si ya te cansó, lástima. Pero escuche al profeta ese mensaje que nosotros decimos que creemos. Así que, pero él no puede traer esa palabra, palabra por palabra. Allí fue donde él fracasó en el jardín del Edén. Allí es donde él siempre ha fallado.
Allí es donde aquellos, ven, dice, la sienta sobre los falsos ungidos. Ellos pueden estar ungidos con el Espíritu, hablar en lenguas, danzar, gritar, predicar el Evangelio y todavía ser un diablo. Es el interior. Ahora recuerden, Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Ningún hombre puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora hemos tomado a través de la enseñanza para mostrar que usted estaba en su tatarabuelo, ¿ven? Allá atrás hablando físicamente. Entonces eso es lo que usted es en ser físico, naturaleza, ¿ven? Algunas veces un niño nacido en la familia pelirrojo, eso asombra al padre porque no hay nadie que él conoce de su familia que son pelirrojo o de su madre. Pero si usted vuelve atrás a varias generaciones, usted encontrará que alguien era pelirrojo. Esa simiente sigue viniendo acá abajo, hasta aquí, ven, y usted viene a ser de la naturaleza de allá atrás. Ven como el capítulo de Hebreos, capítulo 7, dice que Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec cuando volvía de la derrota de los reyes, y Leví, quien recibió los diezmos, pagó diezmos porque aún estaba en los lomos de Abraham, ven, cuando se encontró con Melquisedec. Amén. Quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué le cansa tanto la palabra a la gente? Podría ser porque vienen de aquella simiente de allá atrás que no le gustó la palabra. Amén. Pero hubo simiente que siempre le gustó atender a la palabra. Siempre le gustó escuchar y viajó y hizo esto y aquello y lo otro para escuchar la palabra. Amén. Eso a mí me indica, en mi pobre entendimiento, que ellos eran simiente de allá atrás. Amén. Y que se expresaron aquí y que Dios les está hablando su palabra. Porque de muchas maneras a los padres y a todos, en todo tiempo, Él nos ha hablado su palabra. Amén. Y el Señor dice, la escucharon y la recibieron. La creyeron. ¿Y saben qué más dijo? Y dijo, y santifícalos en esa palabra porque esa palabra es verdad. ¿Cómo puede un incrédulo que reniega de tanta palabra puede ser santificado con ella? ¿Ven? ¿Quién puede bañarse? ¿Quién puede ser limpio o bañándose con un jabón de cochino? Si no se baña con él, porque no le gusta. ¿Ustedes conocen el jabón de cochino? ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? A ver su mano de los que no lo conocen. Para saber no hubiera dicho nada. No dije nada. Pero bueno, ya lo dije. El jabón de cochino, recogen todo el sobrante de donde matan un cochino, ¿ven? La grasa y eso que ya no van a usar, y lo ponen a sancochar y le meten mucha ceniza. Y bueno, ellos hacen una tole de esa cosa en unas pailas y lo hierven no sé cuánto tiempo y eso se hace así como una manteca y lo dejan y luego se endura. Y ya está duro y cuando apenas ya se deja agarrar, está duro y lo empiezan a hacer bolitas así, como bolitas de pozol y ya apesta bien feo. Pero ¿saben qué? Limpia bastante. Y es barato, no le ponen ninguna esencia de perfume, así que huele a feo, pero limpia. Pero por cuanto no nos gusta, pues mejor compramos un Camay o etcétera, ¿verdad? Y nos bañamos, ese sí nos limpia porque nos gusta. Y esta palabra, si no le gusta a alguien, ¿cómo lo va a limpiar? No la va a usar. Ay, yo quisiera ir y que ya prediquen otra cosa. Y sabes que ya me tienes hasta aquí, predicador. Siempre lo mismo. ¿No te sabes otra? Sí, ya va a abrir el folleto. Y de que se pone a leer como si leyera muy bien. Pero bueno, Satanás falló, era palabra por palabra. Voy a seguir leyendo. Bendito es el nombre del Señor. Así que Leví diezmó aún estando en los lomos de Abraham. Ahora, la misma cosa es esta.
Si usted es un hijo de Dios, y si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios, nosotros estábamos en Dios en el principio. ¿Se da cuenta? Y cuando Jesús vino a ser la plenitud de la palabra, entonces nosotros estábamos en Él, en forma de germen. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados en su cuerpo. Cuando Él se levantó de los muertos, nosotros nos levantamos con Él. Y ahora, desde que lo hemos reconocido, ahora nosotros nos sentamos juntos con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ve? Porque, bien, dice Él, nosotros, si nosotros somos hijos e hijas de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. ¿Ven? Entonces somos atributos de Dios. Entonces nosotros tenemos vida eterna y Dios es la única eterna que hay. Entonces nosotros estábamos en Él, gloria al Señor, desde el principio. Y cuando Jesús vino a hacer toda esa palabra, entonces éramos parte de Él. Y entonces, bueno, amén, ahí lo tiene usted. Amén. Gloria al Señor. Deje que una persona, un hombre, engendre a su hijo, a un hijo, y se muera aún antes de que nazca el bebé. Y ese muchacho, si usted conoció al padre, y ese niño crece y empezará a hacer cosas que su papá hacía, aún sin haberlo conocido, pero él lo traía. Yo tengo un nieto, yo tengo pegue con mis nietos, todos me quieren mis nietos. Ven, yo le doy gracias a Dios. Mucha gente me aprecia. Entonces, pero usted sabe, los nietos, uno convive con ellos, y tengo un nieto que me quiere mucho, y entonces él hace ciertas cosas así, y digo, bueno, este chamaco, y yo pienso, ¿no? Y un día su padre andaba conmigo, andábamos trabajando, no tenía, era su descanso, y fue conmigo, y lo vi que hizo lo mismo, y dije, digo, ¿qué pasó? Digo, ya sé de dónde mi bolillo hace eso. ¿Qué cosa? Me dijo. Pues eso que tú haces. Dijo, ¿pero qué hago? Ni cuenta se daba, ya viejo, ya adulto, y el niño que cuenta se va a dar, pero es la simiente, es la naturaleza, de allí vino. No tiene que enseñarle, mire hijo, tienes que hacer así, tú no tienes que hacer, o sí tienes que hacer, no, Él lo trae, un hijo de Dios que sabe en Dios, Él lo trae. Es la revelación, no es tanto la enseñanza, sino Dios que se lo haya revelado, y la naturaleza, la simiente de Él, porque Él dijo, cada simiente produzca según su género. Amén. Y es por eso que Él por su palabra creó todas las cosas. Amén. Y todas las cosas subsisten por su palabra. Y por eso estamos aquí, vivos, luchando, casi muertos pero vivos todavía, casi derrotados pero victoriosos, aquí estamos todavía. Amén. ¿Será que porque estábamos en Él antes de la fundación del mundo? Dios les bendiga, Dios prospere su naturaleza en ustedes. Amén. Y la palabra es amén. Él es el Dios del amén. No es el Dios de que ya párale, ya me cansé. Ya. Ven. Escuchamos y me vale grillo, como dice aquel predicador. Y me vale un comino. A nosotros es un tesoro la palabra del Señor. Por eso estamos aquí reunidos. Y saben, por eso vine. Sí, porque creo que son hijos de Dios. Yo tenía el deseo de decirles algo. Le pedí al Señor y Él me dio estas escrituras. Dios les bendiga. Quien tome el lugar puede pasar. Dios les bendiga. Se los digo desde el corazón. Y yo creo que el Señor está haciendo algo entre sus cosas. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nuestro hermano